en el camino que hemos venido haciendo, tendremos la Sagrada Escritura, tradición magisterio y nuestra reflexión teológica. Entonces, vamos a ir dato a dato para ir partiendo con este tema de la apostolicidad. En la Sagrada Escritura, el primer dato que nosotros vamos a tener que encontrar es cómo la Iglesia está fundada sobre los apóstoles y saber qué es lo que implica esto. Entonces, el primer término interesante aquí para nosotros va a ser la palabra fundamento. Y reconocer que entonces cuando la Sagrada Escritura nos habla del fundamento, esto se va a aplicar a tres sujetos básicamente. Se va a hablar del fundamento básicamente en Cristo, en Pedro y también en los apóstoles. De tal manera que cada uno es cimiento de la iglesia, pero cada uno va a tener una distinción y va a tener una forma de ser ese fundamento para nuestra comunidad eclesial. Es entonces ahí lo que nosotros estaríamos teniendo. Ahí tenemos entonces cómo la escritura, la Biblia en algunos momentos nos habla, podemos decir, de esos tres fundamentos. Y aquí es importante que esto lo tengamos claro porque a veces los hermanos separados pues van a sacarnos, a mostrarnos citas que se refieren a Cristo como fundamento de la iglesia, lo cual está muy bien, pero hacen a un lado las otras citas bíblicas que nos hablan del fundamento aplicado a San Pedro y aplicado a los otros apóstoles. Es ahí donde vamos a poner un poquito más nuestra atención para que nos quede, bueno, pues ahí todo clarito. Vemos entonces acá primero lo que nos dice la carta a los Corintios, o sea, en San Pablo. Entonces, dice Pablo que hay dos papeles en la justificación de los cristianos. La justificación, recordemos, se refiere a la salvación. Se nos justifica, ¿no? Así como cuando pedimos un justificante para el hijo, porque pues resulta que no voy a ir a la escuela y entonces voy con el doctor para que me dé un justificante médico, para que no le pongan la falta, ¿no? Pues más o menos es esto, así lo entendemos. Cristo nos justifica a nosotros, es digamos el que nos consigue el justificante ante el Padre Dios, para que no tomen cuentas nuestras faltas, aquello que tenemos. Entonces, en esta justificación de los cristianos, tenemos en primer lugar la función que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces hay que afirmarlo. Cristo es el único, dice Pablo, que ha muerto por nosotros y en nombre de Cristo hemos sido bautizados. Por eso mismo entonces Cristo es el único fundamento, ojo con esto, por causa eficiente de nuestra justificación, de nuestra salvación. Digámoslo de esta manera, Cristo es el único, el doctor que nos puede dar los justificantes médicos ante Dios Padre. Pero también tenemos nosotros la función de los apóstoles. Entonces la función de los apóstoles va más bien a ser una causalidad instrumental. Esto implica que es dependiente de Cristo. Y es entonces son los apóstoles como el instrumento a través del cual Cristo nos da esos justificantes para presentarlos a Padre Dios. Pongámoslo con el ejemplo que estamos manejando. Resulta que mi hijo no va a ir a la escuela, entonces para que no le pongan falta, pues tengo que ir con el doctor para que me dé ese papelito, ¿no? Pero a lo mejor no puedo llegar directamente al doctor y voy con la enfermera, que es mi conocida, y le digo que vea y me haga el paro con su patrón, que es el doctor, y entonces el doctor, Cristo, a través de la enfermera, apóstol, me va a dar ese justificante. Entonces, quien causa toda esta parte de esa justificación es Cristo. Y eso bajo ninguna circunstancia se discute ni se combate. Y los apóstoles son los instrumentos a través de los cuales Cristo sigue haciendo que esta justificación pues sea valiosa para todos nosotros. Ahora, en San Mateo, tenemos ya acá una cuestión interesante. Vamos a hablar en San Mateo, vamos a encontrarnos cómo la persona de Simón, de San Pedro, es entonces ubicada bajo este término de piedra. Sabemos ahí que Faz, piedra, ¿no? Es el nombre de Pedro para ese apóstol, para Simón. Y sobre este apóstol Simón, sobre Kefas, es donde Jesús, sabemos en San Mateo, es el que ha elegido para ser fundamento de la iglesia. Y entonces, esta fundamentación es importante. Es en Pedro, pero porque Cristo así lo quiere. Entonces, el hecho de que Cristo ponga a San Pedro como piedra, como fundamento de la iglesia,
ya nos da una diferencia, ya nos da una diferencia. Hay una jerarquización, decimos acá, entre Jesús y el apóstol, ¿no? Digámoslo así, Jesús es el constructor y por iniciativa propia, el peso de su iglesia lo apoya sobre quien él desea, que en este caso fue San Pedro. Y entonces vienen estos dos términos que tienen que ser para nosotros muy iluminativos. Cristo es el fundamento fundante, Él es el fundamento que funda, mientras que San Pedro es el fundamento fundado. Si hiciéramos el ejemplito, ¿no? Cristo es el albañil y San Pedro es la piedra que está poniéndose como cimiento. De tal manera que entonces Pedro se entiende como fundamento de la iglesia, pero dependiendo de Cristo. Es algo, digamos, más pasivo. Cristo es el activo, Cristo es el que lo hace, y entonces toma a San Pedro para que él establezca esta realidad. Es entonces, esta función de fundamento ya tiene ahí esa diferencia. Y eso ya con esto podríamos salir de dudas con los protestantes cuando atacan mucho a la autoridad del Papa, del Santo Padre y después de los obispos, ¿no? Es que ¿por qué dicen que el Papa es el fundamento? Es que ¿por qué que San Pedro, que no sé qué? Cristo sí lo quiso, es voluntad de Jesús. Pero eso no implica que nosotros quitemos a Cristo para poner en su lugar a San Pedro, claro que no, para nada. Cristo es el fundamento fundante. San Pedro es un fundamento fundado, porque Cristo así lo ha deseado. Esta función de fundamento después se va a aplicar a todos los apóstoles, ya no solamente a San Pedro, ya también se da a los apóstoles, pero se da de una manera secundaria. Y también, al igual que San Pedro, todos los apóstoles van a ser considerados fundamento fundado, no fundamento fundante, esa solamente es Cristo. A partir de esto, en los textos de San Pablo se nos va a hablar siempre de la iglesia como ese templo, como ese edificio, donde el apoyo, el cimiento son los apóstoles, es San Pedro, son los profetas, pero hay ahí una piedra angular, y esa piedra angular se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está mal aquí la palabra, pero esta palabrita que tiene que ir aquí es piedra angular. La piedra angular es el Señor Jesús. Y eso nos debe de quedar claro. Y esta iglesia se fundamenta entonces sobre los apóstoles, ese es el fundamento, pero Cristo es el fundamento fundado. Así entonces, ya en algún momento se va a presentar la iglesia como esa nueva Jerusalén del cielo, pero que tiene raíces en la tierra. Y esto para nosotros pues nos debe de quedar muy claro. Ese es el primer dato que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Decimos que la iglesia se funda sobre los apóstoles, cierto, pero al final y al cabo sobre los apóstoles, para que entonces ahí se pueda establecer precisamente esta realidad, esta realidad. Eso nos debe quedar bien, bien clarito. Ahora, ¿quiénes son los apóstoles? Ya vimos que los apóstoles son un fundamento fundante, ¿no? Fundado, perdón. Vamos a ver, porque a veces escuchamos la palabra apóstoles, discípulos, entendemos ahí que parecería que son lo mismo, a veces como que hay una confusión, pero además aquí nos hacemos referencia a los 12 apóstoles, y esto es importante que lo aclaremos. Tenemos que hablar de los 12. El término los 12 ya es en la Biblia algo muy, muy específico. Ya se refiere dentro de todo el grupo que traía Jesús con él. Hay ahí un grupo muy selecto, son esos 12, y Cristo así lo quiso. Y es tan fuerte este dato que entonces los evangelios nos dan los nombres de los 12. O sea, no fue que dijera así como que, pues cualquiera, no. Con toda claridad, la Biblia nos muestra los nombres de los 12. Así que cuando nosotros hablamos de los 12, ya esto es muy, muy claro y muy específico porque así lo quiso Jesús. La palabra apóstol, aquí entonces para nosotros, tiene un significado más amplio que los 12. Entonces, podemos decir que hay más de 12 apóstoles. Son 12 los escogidos por Cristo para una función bien específica. Ahorita lo vamos a ver. Pero el apóstol va todavía más allá de ese grupo, ¿no? Los apóstoles entonces se reconoce como apóstoles, pues no solo aquellos que son enviados por Jesús mismo, sino también quienes
por parte de la iglesia son autorizados para predicar el evangelio. Y esto pues nos va a recordar, por ejemplo, a San Pablo. Le llamamos el apóstol de los gentiles, pero a San Pablo no lo escogió Jesús. A San Pablo no lo envió Jesús. Él no fue de los 12, pero es apóstol. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo dentro de ese grande grupo de discípulos surge un grupo de apóstoles y dentro de esos apóstoles hay un grupo muy pequeño, muy selecto, que son 12. Y esos 12 son los que Cristo mismo escoge, elige para la misión. Y después, en el lugar de Cristo, la iglesia como tal también va a elegir a tus apóstoles. Y ese es el caso de San Pablo. Pablo es un verdadero apóstol, es apóstol de Cristo, apóstol de los gentiles, se llama él mismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los rasgos que corresponden a un apóstol? Eso también es importante, ¿no? Primero, se es apóstol no porque nada más yo quiero, ¿no? Sino porque hay una elección, porque hay un llamado divino. Y esto nos debe de quedar claro, porque en la actualidad, pues puede ser así como que muy conveniente para algunos, pues que se autodenominen apóstoles, ¿no? Pero oye, ¿de veras hay un llamado divino? Y es entonces donde viene la duda, bueno, ¿cómo sé realmente que esta persona está siendo llamada por Dios? Porque a lo mejor cualquiera pudiese decir, es que yo creo que Dios me está llamando a mí para que sea su apóstol. Ah, ok. Dios está llamando a ti, pero ¿con qué certeza yo puedo asumir eso, no? Eso implica ya el discernimiento. Eso implica ya por parte de la iglesia una atención. Esto podemos decir es lo que se va dando hoy en el seminario, ¿no? Hay fulanos que creen que Dios les llama y durante un tiempo largo viene ese discernimiento para que entonces ellos descubran si auténticamente Dios los está llamando, si están siendo elegidos. Esa es una tarea. Otra realidad es que el apóstol tiene una relación muy especial con Jesús resucitado y esto implica una misión, una tarea para predicar el evangelio. Voy a ponerlo ahora en estos términos que para nosotros pues ahí ayudarnos a comprender esta realidad. Nosotros podemos ver que en primer lugar muchos de los que acompañan a Jesús son llamados como discípulos. El discípulo es llamado para estar con el Señor. Esa va a ser su tarea, esa va a ser su misión. Pero más adelante, también de ese grande grupo de discípulos, el Señor va a elegir a unos cuantos que van a ser llamados ahí ahora los apóstoles. Y los apóstoles, podemos decir también, pueden ser misioneros, son ya cuando salen, ¿sí? Para cumplir la misión que el Señor les ha dado. Por eso, recuerden ustedes nuestro documento que los obispos nos ofrecieron en algún tiempo, no hace mucho, ese documento de Aparecida. El documento de Aparecida de nuestros obispos aquí en Latinoamérica, nos ponía esta forma tan hermosa de llamarlos, ¿no? Discípulos y misioneros. Esta parte de misioneros habría que entenderla como apóstoles, ¿no? De ahí que, por ejemplo, mucha de la tarea que a veces se hace en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, la entendemos como un apostolado. El discipulado es la base del apostolado. Yo no puedo ser apóstol si antes no soy discípulo. Yo no puedo pretender ser un misionero que ande misionando por todo el mundo, por toda la colonia, por toda la parroquia, si no tengo un fundamento de discipulado. Y esto en la vida de cada día. Yo les puedo decir a partir de esto, bueno, todos tenemos un apostolado. A lo mejor el primer apostolado que ustedes tienen es ahí en su casa, en su hogar, con la pareja, con los hijos, con la familia. Tienes una tarea con ellos, tienes un compromiso, tienes un apostolado. Pero para que esto funcione, tienes que también ser discípulo. Tienes que estar, como decíamos acá, estar con el Señor para que estando con el Señor puedas salir entonces a ofrecer tu misión, a ofrecer tu apostolado. Y esto nos debe de quedar ahí siempre, siempre muy claro. Apostolado y discipulado van de la mano.
no se pueden desconectar. Es esto, pudiésemos ponerlo de otra manera, que nosotros dijéramos, bueno, aquí yo soy primero el alumno y ya después que fui a la universidad y estudié, ya me convierto ahora en un profesionista, ¿no? Bueno, pues algo así por el estilo, ¿no? Bueno, estoy viendo aquí una faltota de ortografía que acabo de hacer, ¿verdad? Discípulos lleva acento en la segunda I, no en la primera. Hay una disculpota por eso. Vamos con el otro rasgo de nuestros apóstoles. Entonces, en el otro rasgo de los apóstoles se implica una autoridad. Dado que tienen una misión, dado que es un envío, entonces Cristo les da esa autoridad. Y eso es lo que nosotros encontramos en ese famoso texto de Mateo, cuando se dice que Cristo les da el Espíritu para que aten y para que desaten. A todo lo que haces en el cielo quedará atado, en lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En ese momento, nosotros estamos descubriendo cómo el Señor les da la potestad a los apóstoles, a sus discípulos, apóstoles, que les está enviando a una tarea, a una misión. Y así entonces ellos van a tener ahora precisamente esta tarea de ir fundando más comunidades donde se conozca al Señor, y en esas fundamentaciones, en esas comunidades que van estableciendo, entonces estos hombres van a hacer algo muy curioso, ¿no? Por un lado le van a dar forma, le van a dar una estructura a la comunidad y después van a atender problemas doctrinales. Veamos esto. Le dan estructura, le dan forma. Pensemos un poco. Pensemos que ustedes tienen por ahí un changarro, son dueñas, voy a pensarlo así, que ustedes son dueñas de los Oxxos y entonces tienes tu primer Oxxo, ¿no? Y ahí tú lo gestionas, tú lo manejas, pero después ya tienes 1, 2, 3, 4, 5 Oxxos, no puedes estar al pendiente de todos. Entonces tienes que ir haciendo una estructura. Y a lo mejor primero son tus hijos, ¿no? A ti te encargo este, a ti te encargo el otro, a ti te encargo el de allá, y después son más Oxxos, ahora los nietos, ahora contrato gente, ¿no? Voy creando una estructura. Eso es lo que sucede en la iglesia primitiva. Los apóstoles van fundando comunidades, pero ellos no pueden estar siempre en todas las comunidades. Y es cuando van estableciendo este ministerio del diaconado. Van encargando esas comunidades para que entonces haya alguien al frente, haya una cabeza, pero que esté en comunión y se establezca esta realidad. Y luego, la otra forma en la cual ellos ejercen esta autoridad del atar y el desatar, esta autoridad de atar y desatar, ellos también la ejercen atendiendo problemas doctrinales. Cuando hay alguna bronca que no estamos poniéndonos de acuerdo, que acá dicen una cosa y que del otro lado dicen la otra, y que fue, que sí, que si no, es entonces cuando ellos se reúnen, lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y se tiene lo que llamamos el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Esa es parte entonces de la facultad que de Cristo han recibido. Si nos damos cuenta, este atar y este desatar es tan importante porque a partir de ello los apóstoles le van a dar forma a la iglesia, tanto en lo organizativo como en lo doctrinal. Por ahí luego los protestantes alegan, no, no, es que la iglesia estableció la estructura del Imperio Romano. Por ahí cuando fulano Constantino, que resulta que era el emperador y que renunció y que se fue a Constantinopla, y que la iglesia es una iglesia imperialista porque agarró la misma división del gobierno que en aquella época estaba, pues serán peras o serán manzanas. Pero lo cierto es que ellos desde el inicio, los primeros apóstoles, como 2, 3 siglos antes de Constantino, iban estableciendo comunidades con esta lógica. Encargamos este grupito, predicamos en este pueblo, en este otro de acá, y van dejando encargados. Y eso le va a dar estructura. Hoy nosotros ya lo llamamos muy elegantemente, quizás muy propio, muy técnico. Son las diócesis, son las parroquias, son las capillas de las parroquias, ¿no? Es la forma como se va estructurando ahí nuestra iglesia. Y cuando hay problemas doctrinales, bueno, pues hay que consultar precisamente como iglesia a esos apóstoles que hoy, a través de sus sucesores, por esa asistencia que tienen, gracias a la acción del Espíritu Santo, es entonces donde ellos pues van a tener esa actuación. Estos entonces podemos decir los rasgos precisamente
que tiene el apóstol de acuerdo a la Sagrada Escritura. Ahora vamos a juntar las dos expresiones, los 12 apóstoles. Entonces, este grupito de 12 apóstoles son aquellos que Cristo elige, ya lo decíamos, primero, son elegidos para estar con Él. Y segundo, después de esta elección para estar con Él, también ellos son elegidos para ir a predicar. Estos son los apóstoles por excelencia, ojo, no los únicos, sino por excelencia. Son llamados por Cristo, pero hay más apóstoles, ¿no? Como está el caso de Pablo, ya decíamos. Ellos son los únicos, estos 12 son los que convivieron con Jesús así tan cerquita, son los que son testigos de la resurrección, son, esto hay que subrayarlo, estos apóstoles son los únicos elegidos, enviados y consagrados directamente por el Señor Jesús, directamente por Jesús. Esa partecita nos debe de quedar bien clara. Directamente, solo estos. Y esto pues es importante. Por ello, dado que son aquellos fulanos que Cristo elige, entonces es fundamental que nosotros podamos comprender que tenemos que estar en comunión con ellos. ¿Por qué? Pues porque a través de ellos nos va llegando precisamente lo que Cristo el Señor nos va dando. Y esto es fundamental. Esto nos queda claro en el mismo texto, en los textos de la Escritura, cuando el mismísimo Pablo confronta su predicación con la de los apóstoles. O sea, vamos a ver, ¿no? Pero Pablo no se fue por su lado, Pablo no se fue aparte, ¿no? Incluso el mismo Pablo sabía de la autoridad de ellos. Y esto, pues está mostrando cómo se quiere defender el verdadero carisma de los apóstoles, ¿no? ¿Cómo se quiere defender ese verdadero carisma? Pues porque en aquella época, pues iban surgiendo también falsos profetas. Por eso esta expresión, los 12 apóstoles, es fundamental. Entonces, este es el dato que tenemos sobre la escritura. Primero, cómo la iglesia está fundada sobre los apóstoles. Hablamos Cristo, el fundamento fundante, y Pedro y sus compañeros, fundamento fundado. Y las características que tienen estos hombres llamados apóstoles. Damos un paso más. Hablando de la tradición y el magisterio, solamente decimos este dato, ¿no? Desde que surge la iglesia, pues entonces se va teniendo esta práctica de ir estableciendo comunidades y la forma de integrarte en la comunidad es el bautismo. Y recordemos que en esos momentos el bautismo se hacía una profesión de fe, lo que hoy llamamos el credo, ¿no? Los antiguos símbolos bautismales, tenemos este dato, ahí no siempre se habla de la apostolicidad de la iglesia, ahí no, pero ya de manera oficial, en el primer concilio de Constantinopla, en el 381, ahí sí, ya es cuando sale esa profesión de fe que tenemos, ¿no? El credo constantinopolitano, de ahí viene. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Ahí se establece esta cuarta nota. Los santos padres, por su parte, estos sí presentan a la iglesia como fundada sobre los cimientos de los apóstoles, sin discusión alguna. Entonces, para ellos la doctrina de Cristo se conserva en aquellas iglesias cuyo origen, por medio de una cadena sucesoria legítima e ininterrumpida, se remonta a los apóstoles. Y entonces aquí está surgiendo para nosotros otro término que va a resultar por demás interesante y que debemos de tener ahí. La sucesión apostólica, entonces, está convirtiéndose en una especie de garantía. Sucesión apostólica, estos la entienden bajo este término, ¿no? Es algo que se tiene de manera legítima, de manera ininterrumpida, desde los mismos apóstoles. Tiene ahí esto. Eso es la sucesión apostólica. Aquellos hombres que por los mismos apóstoles fueron elegidos cuando iban fundando comunidades para continuar la misión. Y después esos que fueron elegidos, pues eligieron a otros y eligieron a otros, y ahí viene una cadena ininterrumpida. Esa es la sucesión apostólica. Nosotros debemos estar atentos a ello. Hay por ahí un intento, pues digamos solamente curioso, porque la verdad pues es muy complicado,
pero como para descubrir de qué apóstol viene cada obispo. Entonces, cuando se ordena un obispo, se tiene que ordenar por 3 obispos, uno que es el consagrante principal y sus asistentes, ¿no? Entonces, por poner solo un ejemplo, ponemos a don Domingo Díaz Martínez. ¿Quién lo consagró a él? No, pues que Juanito Pérez. Ah, bueno, y a Juanito Pérez, no, pues Lupillo Rivera, ¿ve? Y a Lupillo Rivera, y así, ¿no? Se van para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, tratando de llegar al origen, ¿no? De este obispo que hoy tenemos, ¿de qué apóstol viene? Eso realmente es un esfuerzo interesante, pero pues es muy complicado tener una certeza, ¿no? Porque obviamente al inicio de la iglesia, pues no había así como una serie de registros que dijeran, San Pedro fundó este y este y este y dejó a este y este de encargados, pero es curioso, por eso, por curiosidad histórica, lo pueden encontrar ahí en el internet, pues a ver hasta dónde se puede rastrear, ¿no? Hasta dónde se puede rastrear, no se puede llegar al inicio. Esta sucesión apostólica, entonces, por un lado, se está haciendo referencia a cómo los apóstoles pues van dejando, digamos, a sus encargados. Pero va a haber otro concepto en esta sucesión apostólica. No solamente se refiere a que yo te encargo el changarro a ti cuando yo ya no esté, sino que también viene la parte doctrinal. Porque a lo mejor uno de los encargados pues ya no tenía bien el changarro, salió un obispo pues que no es tan obispo, ¿no? Y entonces ya quiere hacer su santa voluntad, por decirlo menos, y está traicionando la doctrina. Entonces, una forma de asegurar la doctrina es que aquellos 12 y sus sucesores estuvieran en comunión. Por eso se reunían en los concilios, porque tenía que haber comunión no solamente entre nosotros vamos a llevarnos bien, sino también en la enseñanza que se está compartiendo. Porque se supone que ustedes tuvieron contacto directo con Cristo y ese contacto nos lo van comunicando, nos lo van dando, se va profundizando, se reflexiona y es ahí cuando se tiene que llegar pues a este momento. Esta parte por eso es interesante cuando hablamos de la sucesión apostólica. No basta, por supuesto, solamente decir que, bueno, mi obispo sí viene, es ahí de la familia de San Andrés. No, no basta. Tiene que conservarse también la doctrina. Y del lado ya más reciente, en el Magisterio, el Lumen Gentium, ahí en el Vaticano II, se dice que Cristo edifica la iglesia, envía apóstoles, y así entonces se está manifestando, se está estableciendo una relación causa y efecto, ¿no? Entre lo que hace Cristo para mandar a los discípulos y cómo se va edificando a través de ellos la iglesia. Esta parte es fundamental. La iglesia por eso es apostólica. Que yo dijera, no, no, vamos a juntarnos nosotros y vamos a hacer nuestra propia iglesia. Ajá, pues qué padre, pero al no tener un fundamento apostólico en esto que implica, estás perdido. Cuando se habla de la institución de los 12, se afirma lo siguiente, ¿no? Los apóstoles van predicando en todas partes el evangelio para ir congregando esta iglesia universal que el Señor fundó en los apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro. Entonces estamos ahí otra vez, Vaticano II, estamos hablando de esa misión de los 12, que son apóstoles, y cómo pues se destaca este papel de ellos y de Pedro, diríamos ya con el término anterior, como fundamento fundado. Mientras Cristo es el fundamento fundante, el fundamento fundador, estos son fundamento fundado. Eso es lo que recogemos de la tradición y el magisterio. Vamos a pasar ahora a nuestra reflexión teológica. Y en esta reflexión teológica, entonces vamos a ver nosotros, primero, algún peligro de reduccionismo, ¿no? ¿Cómo se puede a veces caer precisamente en esta tentación como de reducir lo que implica precisamente esa apostolicidad? Y entonces aquí tenemos que ubicar a los hermanos separados a partir del momento de la Reforma. Entonces, desde la época de la Reforma, Lutero, Calvino y los que siguieron, esto se fue empobreciendo. El término de apostolicidad quedó muy pobrecito. ¿Por qué? Porque para ellos solamente se está considerando como una iglesia apostólica
cuando se recibe con fe la predicación de los apóstoles. Pero ya no hay ningún vínculo con esto de la sucesión apostólica. Entonces, no importa que tú no hayas sido puesto por otro obispo, con que tú sigas lo que dijo Cristo, con eso basta. Entonces están rompiendo ahí la apostolicidad, porque ¿dónde queda precisamente esa voluntad que Cristo tuvo de nombrar a algunos entre todos para ir comunicando esto, ¿no? Viene esa tarea. Nosotros los católicos, hemos dado más bien por aquí otro paso. Nosotros en nuestra fe tenemos que hay una relación fuerte entre estos dos elementos, la apostolicidad y la sucesión apostólica en los obispos, como decíamos, que se ha dado desde siempre a través del sacramento. De tal manera que todo obispo, todo aquel que es consagrado obispo, está unido a los 12 por esta realidad. Este peligro entonces es el que hay que tratar pues de evitar. Vamos ahora a un intento de una visión integral acerca de este punto, ¿no? Entonces, bueno, el primer elemento aquí que no podemos hacer a un lado, por supuesto, es que esta apostolicidad es dependencia. Los apóstoles son quienes son y tienen la tarea que tienen y reciben lo que reciben por Cristo. No es que ellos se hayan nombrado a sí mismos, ocupando un lugar que por supuesto no tocaría, ¿no? Los apóstoles son elegidos, ya decíamos, elegidos y enviados por Jesús. Y por esa voluntad divina, ellos van a ser el soporte de la iglesia. Son su cimiento, porque así lo quiso Cristo, ¿no? Recordemos, por eso nosotros estábamos expresándolo de esta manera, ¿no? Como estos hombres van a ser sí, un fundamento, decimos nosotros, fundado, un fundamento fundado, para que entonces pues se pueda precisamente establecer esta realidad. Sin los 12, ojo, no hay iglesia, no hay iglesia. Es que ya nos juntamos y si no hay los 12 no hay iglesia. Con estos 12 fulanos es donde arranca la historia de la iglesia, porque están actuando para llevar a cabo la voluntad del Señor. Y entonces, por la acción del Espíritu Santo, ellos actúan, no porque ellos quieran, no porque sea algo que entonces se quieran apropiar. Y esta realidad es fundamental. Pensemos, hagamos ese vínculo, ¿no? Cuando a lo mejor hablamos de una vocación a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Pues a lo mejor puede llegar por ahí una persona que quiera hacer su santa voluntad, que no quiere estar en esa comunión, que no quiera obedecer. Y eso puede pasar como sacerdotes, ¿no? A lo mejor ya me gustó por aquí, ya me gustó por allá, y al rato que me diga algo, con permiso, ahí se va, yo no le digo nada, y pues este mente se va desviando en realidades tan tristes que lastiman. Ahí en el rumbo de algunos de ustedes, yo no sé cómo sigue esa cosa por ahí, pero hace un tiempillo, ¿verdad? Ahí en Pachuquilla se dio esta parte, pues de una iglesia que no me acuerdo si lloraba la Virgen o algo que lloraba o sangraba, ¿no? Y entonces hicieron su iglesia y el fulano que es el obispo de ahí, pues era un cura de la diócesis, ¿no? Pero pues ahí se le botó la canica y se le alborotaron las hormonas, no sé cuántas cosas más. Y entonces él quiso hacer por su santa voluntad su iglesia. Ahora yo ya soy obispo, y entonces pues algunos que otros resentidos y chillones, porque a lo mejor los corrieron de no sé dónde, yo los jalo y ustedes van a ser mis padrecitos, y como hacer algo por la voluntad, y eso no. Los apóstoles son lo que son porque hay una dependencia con Cristo. Y cuando no hay ese vínculo con Cristo, se pierde su esencia, se pierde su esencia. Ahora, qué es lo que conlleva esta dependencia, no? Esto es aquí fundamental. Primero, para que se tenga una auténtica dependencia, si nos queda claro que nosotros tenemos esta enseñanza por Cristo, pues lo primero es esto, la fidelidad a la doctrina, la fidelidad, porque yo no me estoy mandando a mí mismo, yo no me estoy enunciando a mí mismo, yo soy el mandadero, ¿no? Al final y al cabo es el Señor Jesús el que trae la revelación, es el que muestra a Dios Padre, es el que trae la salvación. Y como diríamos, pues aquí el apóstol solamente es una chichincle,
Es como cuando mandan por ahí al chamaco, al mandado, oye, ve a la tienda, cómprame 10 pesos de queso, ¿no? Pues esa partecita es la que le toca a él. Le toca a él por ser como ese mandadero, es ese siervo, ¿no? Entonces lo que se necesita es una fidelidad. No, no, es que yo creo que ya es tiempo de que cambiemos esto que dice la... No, no, ¿cómo crees? No se puede cambiar. Es apostólica, la iglesia es apostólica por el mandato de Cristo y cuando se sujeta, cuando se somete a la acción del Espíritu Santo, para que entonces se conserve con fidelidad esa doctrina. Es aquí donde hablamos de la infalibilidad de la fe, porque lo que se nos va dando en la iglesia se trata de que se mantenga firme esa conexión con la revelación del Señor. En la iglesia anglicana hace unos años se empezó a desbaratar la cosa porque los obispos de la iglesia anglicana entonces empezaron ahí a tener esta admisión, ¿no? De mujeres para ser consagradas como sacerdotes, como obispos. Después vino esta parte del matrimonio homosexual, también como una especie de sacramento. Y entonces empieza a desvirtuar la misma doctrina. Con la iglesia anglicana, recordemos, nuestro pleito fundamental básicamente radicaba en que no reconocían la autoridad del Papa. Los anglicanos fueron fundados por Enrique VIII, un rey que tuvo hartas mujeres y que ya el Papa le dijo, oye, ya basta, ya no te puedes estar casando por la iglesia porque estás con una, dos, tres, y se enojó y hizo la separación. Básicamente así es como el chisme, el pleito, ¿no? Pero doctrinalmente había mucha semejanza entre anglicanos y católicos. Pero viene a partir de hace unos años todo este cambio y entonces en la misma iglesia anglicana mucha gente se salió. En la época de Papa Benedicto se tuvo que hacer una especie de apartado especial en la iglesia católica para recibir a los anglicanos, para dar ese tratamiento especial en el sentido pues de lo que ya llevaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se conservó la fidelidad, porque esta comunidad anglicana quiso como ajustarse a la moda, ¿no? Es que ahora está de moda que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, vamos a reconocerlo. Ya no hay un respeto a lo que el Señor reveló. Eso entonces es lo primero. Tiene que haber una fidelidad apostólica, fidelidad a la doctrina apostólica. Ahora, en la sucesión apostólica, aquí hay dos hechos que son fundamentales, que se ven en la Sagrada Escritura. Lo primero, lo primero, es que con el bautismo, todos los bautizados formamos parte de la iglesia. Esta iglesia que Cristo fundó sobre Pedro y los apóstoles. Por eso entonces, tanto el sacramento del orden como el sacramento del bautismo van a ser esenciales para la iglesia. ¿Por qué? Porque a través del bautismo viene entonces esa partecita en la cual nosotros nos estamos haciendo parte de esa comunidad. Y a través del orden se está renovando ese fundamento que Cristo estableció cuando encarga a esa comunidad a los apóstoles. Y esta parte entonces, pues se debe de ir teniendo. Son esenciales para la iglesia. Vamos un pasito más, vamos un pasito más. Ahora, de esta gente, como ya decíamos, de todos los discípulos, nuestro Señor Jesucristo elige a 12. De estos 12, Pedro es la cabeza. Y sabemos lo que ya estábamos diciendo, Cristo les da su espíritu para que entonces con esa potestad, con esa autoridad, ellos llevasen a cabo su misión hasta el fin del mundo. Vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, dice San Mateo, ¿no? Y entonces, como esta tarea era ardua, por eso estos apóstoles van a estar eligiendo a quienes les acompañan, a quienes les apoyan, colaboradores suyos, para que entonces continuasen esta misión de llevar el Evangelio a toda la humanidad. Nosotros no podemos con todo y entonces necesitamos ayuda y es ahí cuando se van estableciendo estas conexiones, cuando se van estableciendo, hoy diríamos, cuando se van ordenando nuevos apóstoles, nuevos obispos y nuevos sacerdotes, es esto, ¿no? Uno como sacerdote está en orden a colaborar, en este caso con nuestro obispo, y es ahí donde se va estableciendo esta realidad. Ahora,
quienes reciben este sacramento del orden, entonces viene esta parte que es fundamental y que jamás debemos olvidar. Es para estar al servicio de los demás, ¿sí? Es para servir a los demás. Esta parte a veces cuesta y sigue costando, ¿no? Porque a veces tenemos estructuras que somos muy clericalistas. En la partecita donde, pues, ¿qué vamos a hacer, padre? Usted diga, usted es el padre, ¿no? Este, casi casi lo que diga el padre es palabra de Dios. Y tenemos que hablar de una sinodalidad, de una colaboración. La iglesia somos todos. Y cuando nosotros como consagrados, el sacerdote, el obispo, entonces a lo mejor perdemos piso y me quiero como endiosar, ¿no? Acá sí ya me siento pavo real porque ya soy padrecito y casi casi ni te me acerques ni te me toques porque estamos mal. Cuando nosotros no descubrimos, y lo veremos más adelante un poquito más esto, cuando no descubrimos en los fieles el apoyo, la colaboración, el caminar juntos, cuando no hay comunión, perdemos piso. Tristemente, hay que decirlo, tristemente, pues nos vamos a encontrar casos en los cuales el sacerdote, en lugar de servir, es más bien el que busca servirse de. Y eso es muy penoso. Es muy penoso porque entonces yo ya aspiro a lo mejor al sacerdocio por tener un estatus de vida, por tener ahí alguna comodidad, y eso definitivamente es traicionar pues al Señor. Ahora, cuando se está entonces en esa conciencia de que nosotros estamos al servicio de los demás bautizados, pues se hace con esa autoridad que Cristo ha dado. Y Cristo entonces, porque tiene una autoridad que le da el Padre, la comunica. Y entonces, esta sucesión apostólica, pues es fundamental, es esencial. La sucesión es esencial para que se lleve a cabo esa apostolicidad de la iglesia. No solamente bastaría la fidelidad, que es importante, por supuesto, pero también se debe de transmitir, la iglesia en la comunidad debe transmitir esa autoridad apostólica. En el Papa, que es el sucesor de San Pedro, en los demás obispos, se mantiene vivo esto. Esto que Cristo hizo, que llamó, eligió para que estuvieran con él y para darles una misión, esto sigue sucediendo y se tiene que llevar a cabo, porque es darle vida a nuestra iglesia. Ahora, esta partecita lo comentábamos ya hace ratito. Cuando Cristo elige, entonces de entre sus discípulos, él eligió a 12, pero no solo para estar con él, eso sería el discipulado, sino también para enviarlos a predicar, para enviarlos a anunciar el evangelio a todos los hombres, porque si no podría ser también muy cómodo en la vida, ¿no? Es que Cristo me llama para que esté yo con él, me encierro en mi convento y punto. Porque entonces ya sería como irme a vivir casi casi como una especie de hotel y que la iglesia me mantenga y que no, no. ¿Dónde está el servicio que das, el servicio que ofreces? Por eso, entonces los 12 son constituidos apóstoles predicar, para predicar, ¿sí? Para predicar. Y entonces esta misión, que es la misión evangelizadora, y que quizás ustedes han participado en esas misiones evangelizadoras, para un apóstol es esencial, porque ese es el mandato que Cristo da. En la medida en que la iglesia es apostólica, porque lleve ese mensaje a todos, en que continúe esa predicación, entonces la iglesia es dependiente, la iglesia depende de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles y de esa misión que Cristo les dio a los 12. Aquí es fundamental. Es muy penoso a veces ver quizás algún sacerdote e incluso también algún obispo que entonces se va despegando, ¿no? Y entonces parecería que más bien quiero servirme de la iglesia y que a lo mejor puedo hablar muy bonito, puedo predicar muy todo, pero pues eso me reduciría, como se dice, a un coaching, ¿no? Pues puedo hablar muy padre, puedo hacer así una conferencia, todo lo que da,
O me puedo convertir en un psicólogo barato porque no cobro, al fin que le hablo a la gente y ahí les digo que esto, que lo otro, que aquello, o les voy a poner a aplaudir y a brincar y les voy a poner un aceitito de unción de no sé qué, aceite de cocina 1, 2, 3, 4, bendecido por mí. Y entonces empiezo a desvirtuar y empiezo a jugar, porque ya no conservo la doctrina del Señor. Y eso es muy peligroso. En la parte protestante, y no digo que no se dé en lo católico, pero en la parte protestante, los cristianos, esto es pan de cada día. A veces muchos se van porque siento bien bonito. Y digo, pues para hacer que los demás sientan bonito, pues es fácil. La verdad es fácil. Qué fácil es, yo he platicado con algunos sacerdotes, qué fácil puede ser para nosotros en algún momento manipular a alguien que está en una necesidad. ¿Cuántas personas llegan fracturadas, quebradas por alguna situación de pecado en su interior? Y puede ser muy fácil, ¿no? Y tristemente hay casos hasta lamentables de ello. Por eso es muy delicado esto, esta parte de la apostolicidad. Es una dependencia donde se tiene que tener en consideración esto. Una especie de síntesis de esto que vemos. Bueno, la iglesia entonces es apostólica, recordemos, porque Cristo la funda, Él es el fundamento fundador, sobre Pedro y los apóstoles son el fundamento fundado, y quiso que a través de ellos en la iglesia se conserve con fidelidad la fe que Él dijo, que Él predicó, que los discípulos predicaron, y que se vaya manteniendo esa sucesión jerárquica para que entonces se pueda continuar, se pueda perpetuar esa misión de anunciar el Evangelio. Eso es tarea de todos nosotros, y es parte de esa apostolicidad. Esto es entonces un poquito, ¿no? Lo que tenemos aquí como esta visión de la iglesia. En esta cuarta y última nota, recordemos que son 4 notas que nos ayudan a comprobar, de acuerdo a esos criterios, cómo la iglesia, cómo sé que una iglesia es la auténtica, ¿no? Cuando es una, cuando es santa, cuando es católica y cuando es apostólica. Hemos hablado ya de estas 4 notas, hemos tratado de profundizar un poco, y eso tiene que servirnos, digamos, como criterio para determinar que la iglesia católica es la de Cristo. Viene aquí una actividad complementaria, bueno, no es cierto, son 3, de San Juan Pablo II, una catequesis del 10 de julio del 81. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar ahí en la página del internet del Vaticano muy fácilmente. También podemos leer Lumen Gentium número 20 y Catecismo de la Iglesia Católica 861 y 862. Son así como estos 3 textos que pueden ayudarnos a profundizar un poquito lo que significa este término de la apostolicidad. Pues ahí estamos entonces con esto. Vamos a dar espacio para algunas preguntas, dudas que pudieran tener. Lo vamos comentando. Padre, Sí. En el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles viene la elección de Matías como sustituto de Judas. Ajá. Entonces, Matías entra en los 12, Sí. aunque no haya sido parte de los 12 primeros elegidos por Jesús. Ajá. Se considera con los 12, pero aquí viene algo muy interesante, ¿no? Ahí vemos ya por primera vez cómo los 11 ya asumen una tarea que Cristo les está dando. Te nombro como parte de este grupo, de estos 12, ¿no? Pero sí, Matías todavía alcanza todavía esta peculiaridad. Ya después de ya no, ya el grupo de los 12, digamos, no sé, ahorita han de ser como 5,000 obispos, ¿no? El grupo de los 12 son como 5,000, pero Matías todavía tuvo este privilegio, esa elección. Ok, gracias. Sí. Bueno, aquí de todo lo que nos dice, qué difícil es ser iglesia, ¿no? Porque al final todo esto se va perdiendo por el egocentrismo del ser humano, ¿no? Nosotros mismos como iglesia, a veces en vez de proteger y pues de ayudar a nuestros sacerdotes a esa obediencia a la doctrina, pues en la forma de querer quedar bien con el padrecito, a veces hacemos cosas erróneas pues que no debe de ser, ¿no? Y entonces los orillamos a que de alguna manera falten también a eso, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente sepamos ser
esa parte de comunión y bueno, pues que al final nosotros al ser bautizados tenemos esa parte sacerdotal, ¿no? Y no debemos de olvidar quién está dirigiendo la iglesia, ¿no? Obviamente el Espíritu Santo y ese Dios que nos ama y que se sigue manifestando siempre y que por eso no se ha terminado nuestra Santa Iglesia, ¿no? Pero que además nosotros como seres humanos no podemos tener esa comunión para que verdaderamente haya esa armonía y defender y apoyar, pero en esa redención como Cristo quiere a nuestros sacerdotes, ¿no? Y a veces humanamente nos gana el egocentrismo y cosas muy absurdas que pues hacemos o los orillamos a hacer otras cosas que no son las que Dios quiere, ¿no? Miren, yo he hecho subrayaría primero. El pecado básicamente se reduce a una cosa, ¿no? Nuestra soberbia de querer ser como dioses. Es el primer pecado de Adán y Eva. Si ustedes comen de este fruto, van a ser como él. Es el pecado del hijo pródigo que se va queriendo gobernar su vida porque no me gusta cómo me la gobiernas tú. Pero generalmente podemos reducir a esto, ¿no? Y a veces esa es la tentación grande, como hablando de la parte, pues, del clero, digamos, sacerdotes, obispos en general, pues puede ser esa parte en algún momento, ¿no? Yo recuerdo una expresión que don Pedro nos recordaba de tanto en tanto a los sacerdotes, nos decía, no jueguen a ser diositos, ustedes no son diositos. Así lo decía él, no son diositos, Dios es uno. Y a veces nos olvidamos de esa realidad. Entonces, sí es muy, muy peligroso. Esta parte de ser iglesia, pues implica yo creo que también, pues la responsabilidad, la corresponsabilidad. Eh, Como formador, yo recuerdo, no sé, talmente me viene un grupo de muchachos, que era un grupo bueno, ¿no? Pero por ahí empezaron a acercarse algunas gentes y muy buenas y que, no, pues pobres de los muchachitos, están en el seminario encerraditos y que los invitamos a cenar, pero no cualquier cosita y les dimos la cenota y después ya les dieron su dinerito para que se compraran sus calzones nuevos y después ellos hicieron la fiesta y los invitaron de padrinos de mariachi y al final, al término de 2 años en el seminario mayor, esa comunidad se perdió, se perdió. ¿Por qué? Porque convirtieron su vocación en una fuente de ingresos. Vamos a ver casi quién le sacamos, ¿no? Y lo que en algún momento pudo haber comenzado por una buena obra, por un acto de bondad, pues se pierde, ¿no? Y es cierto, en algún momento hay gente que puede dar ese cariño, ¿no? A lo mejor una muestra de afecto. Y es responsabilidad también de uno como sacerdote, y en este caso los muchachos, en el ejemplo, de estar claros, de estar claros. Yo recuerdo el testimonio de un padre, un jesuita, que conocí, un hombre que se dedica a dar ejercicios espirituales literalmente alrededor del mundo. Yo estuve conviviendo muy cercano con él y pues que este tiempo, en los periodos que él salía, que iba a dar ejercicios a Japón, de ahí se pasaba a Singapur, brincaba a la India, se iba a Inglaterra, iba a Estados Unidos, un hombre de mundo, ¿no? Era el mexicano, michoacano. Pero me llamó la atención su reloj de esos de la Fayuca, ¿no? De esos relojitos del típico relojito negrito de correa. Y en algún momento por ahí un embajador le quiso hacer un regalo, un reloj muy, muy caro, muy fino, y no lo aceptó el padre, ¿no? O sea, le decía, bueno, mi reloj es para ver la hora, y ya. Y para eso, pues este que traigo me alcanza y me sobra, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor si me lo dan, yo digo, pues vénganos tu reino, ¿no? Pues quien quite, pues ya lo uso para lucirme o lo vendo y me compro no sé qué cosa, implica una corresponsabilidad. Y esta parte a veces sí hace que nos podamos perder, ¿no? Porque entonces, pues el cliente lo que pida. Y si va don Pingüinín, que es el que me ayudó a hacer mi iglesia y que me está soltando los dineros, quiere su misa especial de no sé qué, con quién sabe quién, y quiere que le baile la bamba, pues hasta se la bailo, con tal de que me dé dinerito, ¿no? Entonces, es peligroso. Por eso esa apostolicidad es una garantía de fidelidad. Padre, ¿Sí? una pregunta. Siempre he tenido una duda respecto a un comentario
que se lee, en donde San Pablo dice que él es el segundo después del primero. ¿A qué se refiere, padre? No ubico yo el comentario, pero así en el momento, así lo que se me ocurre por el contexto de la frase, es como tener esa conciencia clara, ¿no? Cristo es Cristo. Yo soy Achichintle. El primero es el primero y yo soy el segundo, al que quiera, ¿no? Pero nunca el primero. El primero es el Señor. Entonces, a lo mejor por ahí puede ir el contenido de la expresión. Si la tuviera el comentario ese y después me lo envía o algo, y lo retomamos la próxima semana, pero así de inmediato me suena un poquito como eso. Ok. Bueno, Y esa parte de Pablo, Pedro y Pablo, que eran hermanos, ¿verdad? Que se pelearon por la fulana esta. Pues también en la Biblia hay un pleito, ¿no? Entre Pedro y Pablo. Cuando Pablo le reclama a Pedro, porque recuerden cómo entonces San Pedro está predicando, convive con judíos y convive con los no judíos que se están convirtiendo y le entra la pachanga, digamos, come de todo, ¿no? Pero cuando llegan los judíos, Pedro se pone así como que, chin, ¿qué me van a decir que estoy compartiendo con estos? Son alimentos impuros. Y Pablo lo mira y le reclama. En pocas palabras le dijo, pues no seas hipócrita, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que tener esa fidelidad. Y entonces Pedro y Pablo también se dieron sus picoretes. Ahí está en la Sagrada Escritura. ¿Y qué es esta parte? Esta parte se llama la parresía. La parresía es un término griego que podemos decir se refiere a la criticabilidad. Todos somos criticables. No hay nadie que no tenga algo que no se pueda criticar. Entonces, en esa criticabilidad también se tiene que saber ejercer esa comunión. Una cosa es echar tierra, ¿no? Nosotros hoy decimos, es que crítica negativa. Y otra cosa es que reconozca que tengo una parte que puede ser muy criticable y que en esa criticabilidad el otro puede ayudarme. Y eso enriquece a la iglesia. Es hermosa pues esta parte, pero es difícil. No me gusta que ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la palabra, padre? Permítanme, voy a compartir la pantalla para que la pueda yo escribir. Ok, voy a ponerme por aquí. La palabra en término griego es la criticabilidad. Ajá. Perdón, la parresía. ¿Sí? Es un concepto mucho más amplio, ¿no? Pero una parte es la criticabilidad. Y lo podemos hablar en esa especie de conflicto que tuvo Pedro con Pablo, en esa partecita, ¿no? Cuando se tenía esta realidad de, oye, pues esto está mal, ¿no? Entonces, esa criticabilidad, digámoslo así, es, la parresía es ese valor, digamos, ese valor que debo yo de tener para hacer esa crítica, no para destruir, una auténtica crítica, ¿no? Que levante, que construya. Esa parresía es ese valor. Sí. ¿Tiene que ver también con la corrección fraterna? Así, ahí va. Ese es el sentido en que engloba, ¿no? Esa Ok, parte. y una pregunta más. Decía usted hace rato algo que me sacó de onda, decía que Pedro y Pablo tuvieron ahí una bronca por la fulana esa. ¿Cuál fulana? Perdón, no. Esa es la canción, perdón. ¿Cuál canción? Ahí No me la sé. busquen la de Pedro y Pablo eran hermanos. Es una Ah, canción, caray. es una canción de los Tigres del Norte. No, padre, de veras, usted ya es mi abuela. Perdón, ahí me los norteé quizás. Es una canción de los Tigres del Norte que cuenta la historia de dos hermanos, Pedro y Pablo, y no se la cuento para que la escuche, está chistosa. Pero no, Ahorita la busco, gracias. es un corrido. Ah, bueno. Bueno, Qué fácil te pierdes, Cristinita, qué fácil te pierdes. No, me fui por el chisme, Ofe, ni modo. ya quería ver qué mujer es la que se había metido ahí entre Pedro y Pablo, que estaban peleando ahí. A ver si había otra Magdalena por ahí. No. Bueno, vamos a ir a Perdón, preguntar. padre. Sí, Leti. Perdón. En esto que estaba diciendo del cuidado, y es algo que a mí me mueve mucho el tapete, me hace ruido.
Usted hablaba ya de ciertas cuestiones de modernidades en que precisamente a veces en la iglesia hacemos uso de ciertas cosas que porque están de moda, porque son modernas, que para llamar más la atención que del joven o de la gente. Y a mí me hace ruido porque a veces se van con la finta y eso causa precisamente desviaciones y malos entendidos, que es lo que va afectando precisamente a esa separación, a que es lo mismo Chana que Juana y que todos los caminos van a Roma. A mí eso sí me preocupa y me causa conflicto. Aquí hay que hacer una distinción básica entre fondo y forma, dirían por ahí hoy, ¿no? Una cosa son los medios y otra cosa es la doctrina. Hoy la iglesia, por ejemplo, estamos usando esto. Estamos usando Zoom para una clase y hoy se está usando este tipo de cosas para una misa y se está usando este tipo de cosas. Son medios. Y por supuesto, están ayudando y no sustituyen. Y a lo mejor ahora tenemos otras formas de comunicarnos con los jóvenes. Bueno, pues sí, puedo usar otros lenguajes, puedo usar otros medios, miles de cosas distintas que a lo mejor a mí no me acaban de cuadrar, de agradar, a lo mejor ya me siento medio anciano y esta música que están poniendo, yo prefiero acá el órgano, o si me gusta, no sé, la guitarra eléctrica, pero mientras sigan siendo medios no hay problema. Los medios son canales. La bronca sería cuando en lugar de mantener la fidelidad, decíamos, a la doctrina, se traiciona. Eso sí, es bastante peligroso y ya, pues a riesgo incluso de hasta herejías, ¿no? Pero a veces, pues no tenemos, no perdamos esa distinción, porque si no, sí seríamos cayendo en problemas. Puedo hacerlo de una manera diferente. Yo les pongo un ejemplo aquí en la comunidad. Ustedes saben que es una comunidad donde la mayor parte de la gente vive y son traileros. Recuerdo un nacimiento, uno de los primeros nacimientos que pusimos fue un trailer. Entonces se puso el tráiler, iba manejando San José, la Virgen va atrás en el camarote que llaman. Esa imagen todavía sigue, yo la tengo aquí en el atrio. Y la gente, pues hay gente que le agradó muchísimo y hay gente que me retiró por todos lados, ¿no? Pero en la parte de la reflexión para Navidad fue hacerles caer en la cuenta que muchas veces en su camarote es donde le ponen el cuerno a la mujer, donde la traicionan, donde a lo mejor resulta que están haciendo cosas que no. Y entonces decirle, mira, tú eres como San José, y ahí atrás va tu familia, va tu esposa, va tu hijo, y aunque no vayan física, y por ahí la línea, ¿no? Hay gente que dice, padre, nada más, ¿por qué le hablan los traileros? Pues porque es lo que tengo aquí, es mi público, ¿no? Es mi clientela, en ese sentido, pero el mensaje no lo puedo traicionar. Si yo lo cambiara, sería tremendo, ¿no? Aquí tiene una forma muy particular de despedir a los difuntos. Cuando muere un trailero, se le recoge en un punto determinado, se va por él en trailers por el difunto, llega a la comunidad y se le acompaña con los trailers y siempre van tocando, ¿no? El día del Viernes Santo, entonces en la procesión del silencio es todo menos silencio. ¿Por qué? Pues porque se acompaña a Cristo, ¿no? Que está muerto en ese momento y se va con el tráiler a la forma de. Si uno lo ve desde afuera, pues donde queda el silencio, ¿no? Pero en el contexto y en la forma de vida, yo se lo digo ya con este tiempo que llevo acá, ¿no? Cuando muere una persona, ya donde está el trato, el conocimiento, y entonces uno escucha esto, es impactante, ¿no? Uno se quiebra. ¿Por qué? Porque es parte en ese sentido, ¿no? Y esta parte, pues son cosas, a lo mejor en otro lugar, pues no cuadra, ¿no? Pero mientras no se desvíe la doctrina, la forma puede cambiar, pero el fondo no. Eso hay que cuidar. Sí, esto lo entiendo, padre. Es precisamente eso y usted lo dijo muy claro. A veces
Pues ya dicen que estamos rucas, ¿verdad? Pero a lo que yo me refería es básicamente, ¿no? En introducir ciertas cosas que traen atrás arrastrando filosofías o doctrinas que, que en un momento dado sí se pueden meter y la gente sí se puede confundir. Lo que usted me dice lo entiendo perfectamente, lo movible, lo inamovible, pero a veces sí surge ese riesgo. Pero gracias, padre, sí, sí me queda claro. Esa parte siempre es delicada y hay que atenderla. En la iglesia siempre se pide y casi se suplica, ¿verdad? Nosotros como sacerdotes, a los obispos, la cuestión de la formación permanente. En ese sentido es básica nuestra formación permanente y bueno, pues sí hay casos que no se cumple y bueno. Padre, otra pregunta. Lo que usted comentaba cuando hace eso con la gente de su entorno, ¿es parte como de inculturizar o estoy equivocada? Más o menos, pero la inculturización ya es todavía más amplia la cosa, ¿no? Porque ya Entente. es ampliar el concepto de cultura, que es la cultura, ¿no? Digamos, es aquí apenas un ambiente, ¿no? Y un ambiente, pues que aun y cuando la mayoría son de ese trabajo, pero pues no significa que todos lo sean, ¿no? Tengo mis campesinos, tengo mis demás grupos de gente que trabaja, es ya hablar de una cultura, no sé, ya es una cultura náhuatl, o hablar de una cultura de los muchachos, estos que eran otros de negro y esas cosas, es parte. Bueno, creo que no hay más. Aquí vamos a dejar y si Dios nos da licencia, la próxima semana vamos a iniciar otro bloque. Este bloque eran las 4 notas de la iglesia, con esto ya lo terminamos y vamos a ver entonces cómo se va a aplicar esto, ¿no? Vamos a ver ahora sí ya un poquito más cómo se tiene que comprender la iglesia como un pueblo de Dios. Dentro de ese pueblo de Dios, ¿cuál es el papel que va a tener? En otra sesión lo veremos, por ejemplo, el obispo, cómo se va dando, cuál es el papel que se juega en la iglesia. Pero bueno, eso si Dios nos permite, lo veremos la próxima semana. Vamos a terminar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre Dios, por este momento que en tu nombre hemos estado reunidos, con un corazón humilde y penitente. Te pedimos por nuestra familia, por nosotros mismos, por las personas que amamos. Perdona nuestras faltas y ofensas. Toca nuestro corazón para que cada día seamos más libres y en esa libertad podamos ir siempre a tu encuentro. Acepta también nuestras buenas obras, acéptalas como sacrificio agradable ante tus ojos. Y seguimos ofreciendo nuestra plegaria y oración, nuestras acciones por quienes hoy más lo necesitan. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre y tu Espíritu Santo, les acompañe hoy y siempre, que así sea. Muy bien, ahí estamos.